vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel y vamos a darle lectura al capítulo 33 de Ezequiel. Vamos a hacer dos lecturas, 33, y vamos a leer el versículo 7. Ezequiel 33, 7, dice así la palabra de Dios. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Vamos a ver ahora cuál era una de las funciones de los profetas, ser atalaya. Lo voy a volver a leer y después nos vamos a Isaías 40. Ezequiel 33, 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Nos vamos a Isaías 40. En Isaías 40 vamos a leer el versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. De ahí nos vamos al 9, del 9 al 11. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle que el Señor sea con nosotros. Dicen, cada rato están orando. Pues entre más oremos, mejor. Vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga. Padre Santo, Señor bendito, te damos honra, te damos gloria, Señor, te damos alabanza, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Tu palabra lo establece así: donde dos o más estén congregados en mi nombre, ahí estaré. Dice tu palabra, Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros. Tú has abierto este lugar como casa de oración, como un lugar en donde tienes un encuentro especial con tu iglesia. Si bien es cierto que en lo personal, en lo individual, cuando nos dirigimos a ti, tú nos escuchas, pero hoy, en este día, cuando todos los comprados y lavados con tu sangre se reúnen en un solo cuerpo, a ti te agrada, Señor. Y más bienaventurado es estar los hermanos juntos en armonía. Das toda una descripción, pero añades al final, porque ahí derrama Dios bendición y vida eterna. Tú lo has dicho en tu palabra y tú eres fiel a tu palabra, Señor amado. Bendícenos, Padre, que podamos transmitir las ideas, las palabras, los conceptos, y que estemos receptivos, y que sea tu Espíritu Santo el que nos dé la inspiración y lo que tenemos que decir, pero sobre todas las cosas, Señor, independientemente de lo que digamos, que tú te muevas en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor amado, toque cada corazón, toque cada vida y supla cada anhelo, cada necesidad, cada deseo, porque hemos venido, Señor, a tener un encuentro contigo, a reconocerte como el único Dios soberano, el único Dios verdadero, el que tiene misericordia de nosotros. Venimos a darte la honra, la gloria, la alabanza. Sabemos que tú estás aquí, que nos escuchas. Sobre todo tú ves la intención del corazón, Señor, porque tú conoces perfectamente a cada uno de los que estamos aquí y sabes cómo estamos delante de tu presencia, Señor. Manifiéstate en esta mañana y bendícenos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Leíamos acerca de la función del atalaya.
Hablad al corazón de Jerusalén, dice, decidle a voces que el tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, veis aquí al Dios vuestro. Y en Ezequiel dice, tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibiréis de mi parte. La palabra atalaya es una palabra árabe, significa centinela, vigilante. La atalaya es una torre alta que se utilizaba para observar, para vigilar, para ver lo que ocurre y avisar o prevenir en caso de peligro. Ese es el atalaya. Pero de alguna manera en la palabra, en otros contextos, en otras partes, independientemente de que también era una función, sobre todo de los profetas, y lo vamos a ver, pero en todas las ciudades había vigilantes, centinelas que cuidaban, que vigilaban qué sucedía allá en el horizonte para poder avisar del peligro, para poder avisar de una buena noticia, para poder compartir a otros que no veían lo que él sí veía. En ese sentido también Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser atalayas, a atalayar, a ser centinelas, a advertir a la gente del peligro. Más que nada en estos tiempos, estamos conscientes que se ha echado a andar toda una maquinaria. Esto no es fortuito, nada más que una pandemia y a nivel global y un acontecimiento que nunca se había dado como tal. Habían sucedido acontecimientos en otros tiempos dentro de la historia de la humanidad. Con el Imperio Romano también ya se manejaba el concepto de globalidad. El Imperio Romano conquistó muy buena parte de lo que existía en esos tiempos en el territorio. Fue muy organizado, muy administrado. Sobre todo comunicó a todos los pueblos conquistados. E incluso se hablaba de que todos los caminos llevan a Roma. Ese dicho que todavía se menciona era en ese sentido, porque el Imperio Romano construyó carreteras comunicando a todas las aldeas, a todas las ciudades del imperio que había conquistado. Entonces la globalidad desde esos tiempos ya se manejaba, ¿no? Pero la plenitud de esa globalidad la estamos viviendo nosotros, sobre todo por los medios de comunicación. Y eso lo podemos ver. Usted puede abrir su teléfono y al momento ver incluso en vivo lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Y si es un accidente o si es un acontecimiento, lo puede estar viendo cuando está sucediendo, sin estar transportados hasta allá. Por mencionar una de tantas cosas que ya suceden, porque ya existen satélites que están orbitando la Tierra y que precisamente proporcionan toda esa gama de comunicaciones. Pero bueno, en el Antiguo Testamento, Dios levantó a los profetas con un sinnúmero de tareas que tenían que llevar a cabo. Pero una de las más importantes precisamente era el de atalaya, el de vigía, el de vigilante. Y esa era su misión. Llevaba a cabo varias cosas. No solamente el profeta era el que tenía visión del futuro,
para profetizar, para vaticinar a través de la inspiración del Espíritu Santo lo que iba a acontecer hacia el futuro. Sí, esa era una de sus misiones, pero no nada más era la única. La presencia y la labor del profeta tenía sobre todo con la exhortación, con la amonestación, con la transmisión de la voluntad de Dios, era mantener viva la alianza, el pacto que el pueblo de Israel había concertado con su Dios. Desde el fundador de la nación, que fue Abraham, que estableció un pacto con Dios, y que Dios estableció también con él un pacto, dando por gracia una bendición especial a Abraham, un territorio y una bendición que de alguna manera nos ha alcanzado también a nosotros. Porque Dios le dijo a Abraham: tú serás bendición para todas las naciones. Y de alguna manera nosotros, si bien no descendemos directamente de la línea genética de Abraham en el sentido material, sí dice la palabra que a través de la descendencia de Abraham, o sea, Cristo, a través de Cristo, de la descendencia de Abraham, fuimos unidos al pacto y a la promesa aun cuando nosotros estábamos lejos. También entramos a ese pacto que Dios hizo con Abraham. Posteriormente, Dios levanta a Moisés para libertar al pueblo de Israel cautivo en Egipto y los lleva a Sinaí, en donde se renueva el pacto hecho con Abraham. Y ahora Dios establece un pacto con el pueblo y les da una ley y les da, digámoslo así, un reglamento litúrgico, porque también les ordena levantar el tabernáculo, y el tabernáculo viene siendo el punto de reunión que Dios tenía con su pueblo, y el tabernáculo es un simbolismo de Cristo. Dios renueva en Sinaí el pacto, la alianza, y Dios establece a su pueblo que Él era el pueblo escogido. Ahora, siempre se han preguntado, bueno, ¿cómo es que Israel es el pueblo escogido de Dios? Así lo determinó Dios. Si a Dios le hubiese placido, hubiese escogido a los aztecas, a los mayas, a los incas o a quien Él hubiese querido escoger, así de simple. Israel no se caracterizaba por ser un pueblo sofisticado o muy destacado en cultura o refinado en algunos aspectos. No, Israel era un pueblo común como cualquiera. Lo que lo hizo especial es que Dios lo escogiera. Y escogido, estableciera un pacto con él. Y establecido ese pacto, ahora Israel adquiría derechos como el pueblo escogido de Dios, pero también adquiría obligaciones, porque tenía que ser conformado a los requisitos del que en ese pacto ocupaba la parte mayor. Normalmente los pactos siempre se llevan a cabo entre iguales o no tan diferentes, pues, para que la correlación de fuerzas sea más o menos equivalente. Pero aquí, imagínense nada más, en este caso hablemos de Abraham, que fue el vínculo, lo hacía con el creador de todo el universo. Dios sabía que Abraham era un hombre, y como hombre falible, y con todo, Dios decidió establecer un pacto, un acuerdo con él.
Y cuando se presentó a Abraham, se presentó como el Dios verdadero. Abraham venía de una tierra idólatra, pagana, Ur de los caldeos. Y Dios se presentó a Abraham. Cuando tenga usted tiempo, léase Hebreos. Y ahí establece el diálogo que Dios estableció con Abraham. Y para que le creyera, dice la palabra que juró por sí mismo. Eso es grandioso. Y dice ahí en el libro de Hebreos que los hombres siempre juran por uno mayor. Para ser creíbles, por ejemplo, si usted va al banco a pedir un préstamo, difícilmente le dan ese préstamo si no reúne todos los requisitos. El banco no le va a prestar nada más porque sí. El banco siempre va a respaldar ese préstamo con una posesión, con algo que garantice lo que le va a prestar. Pero si usted se va y consigue como su fiador a un millonario, a uno mayor que usted, verá que le dan el préstamo. Pongo este ejemplo porque de alguna manera cuando Dios habló con Abraham, dice que no teniendo cómo jurar por uno mayor, porque él era el mayor, dice que juró por sí mismo. Y ese pacto era una tremenda bendición para ese hombre. Y ese pacto también nos alcanzó a nosotros, porque a través de Jesucristo nosotros entramos al pacto y a la promesa. El pueblo que antes estaba lejos, fuimos hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y fíjese lo que dijo Dios: aunque vosotros fueseis infieles, yo permanezco fiel, porque no puedo negarme a mí mismo. Eso significa que por más grande que sea su pecado, Dios permanece fiel. No hay cosa más grandiosa y agradable a los ojos de Dios cuando el hombre reconoce su pecado, reconoce su falta y reconoce su pequeñez y viene delante de Dios a humillarse y a decirle: Señor, aquí estoy. Quiero probar de tu misericordia. Quiero hacerte mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Cuando verdaderamente esas palabras salen de lo profundo del corazón del hombre y viene delante de la presencia de Dios con sinceridad y dispuesto a probar que Dios existe, dispuesto a probar que Dios puede hacer una obra grandiosa en él y transformarlo, Dios lo hace, porque no puede negarse a sí mismo, porque juró por sí mismo que iba a ser fiel. Y suceden cosas maravillosas. Bueno, claro, hay condiciones. La primera es reconocer que hemos fallado. Dice Hebreos: porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si lo traducimos, dice: porque es necesario que el que busca a Dios crea que existe y que va a contestar las oraciones que se le hagan. Así de sencillo, así de simple. Lo que Dios desea es un corazón contrito, un corazón humillado, porque dice su palabra que al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Esa era la labor que el profeta llevaba a cabo. Tener viva la alianza, el pacto, el acuerdo que Israel, como pueblo escogido por Dios, se había comprometido a cumplir. Además, le tocaba como labor al profeta explicar el sentido de la ley y su sentido más profundo. ¿Por qué Dios el Padre establece
condiciones, su ley que está contenido en ese pacto de alianza. Y sucede lo mismo que sucede en un hogar. En el hogar, el que establece las reglas para que ese hogar marche bien es el padre. Y los hijos se tienen que ajustar a ese reglamento, a esas condiciones que el padre establece para que el hogar marche, para que los hijos sean formados. Pero es deber también del padre no solo establecer el reglamento, sino respetarlo él también. Y ser ejemplo y dar testimonio. Porque todo lo que se hace, los hijos lo están viendo y lo están repitiendo. Y como dicen por ahí, es más fuerte lo que haces que lo que dices. Porque muchos padres exigen, pero ellos no cumplen. No fumes para que no te dañes, para que no te dé cáncer en los pulmones, le dicen, pero él con el cigarro en la boca. Y así podemos poner muchos ejemplos en donde fallamos. Otra de la labor del profeta era preparar el camino hacia un nuevo pacto, una nueva alianza, y dirigir la mirada hacia el futuro, hacia el reino mesiánico, porque en ese reino mesiánico, que para nosotros en el nuevo pacto representa el milenio, los 1000 años en donde el Mesías va a reinar con vara de hierro en esta tierra. Y eso lo vamos a ver. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios y empezamos a conocer su palabra, vamos a revisar incluso dentro de la historia de la humanidad cómo toda esta palabra se ha ido cumpliendo. Dentro de los libros sagrados, yo no sé si usted conozca algunos, no dudo que haya alguien, ¿no? Si acaso yo 2, 3 de otras religiones, libros sagrados, que usted haya hojeado, metido, yo le voy a dar mi opinión y no me crea, compruébelo por usted mismo cuando tenga oportunidad y ojee los contenidos de esos libros sagrados. Y temo decirle que son un tanto, se frustra uno un poquito, se ofusca uno porque tiene uno que encontrarle el sentido, el propósito, son un poco revueltos, son un poco complejos. Y como que pierde uno el hilo general. Le estoy dando mi opinión de los 2 que yo he leído, si acaso. Pero, aunque no se meta o lea alrededor de esos libros sagrados y de sus contenidos, ¿qué es lo que quiero transmitir? Que no hay otro libro como este. Aunque este también tiene su complejidad, pero en general los puntos esenciales para que usted consiga su salvación y pueda conocer al Dios verdadero están aquí. Y cuando usted examina la lógica histórica, guarda coherencia con la historiografía, con la historia de la humanidad. Aquí relata, sí, la historia del pueblo escogido, Israel, pero en ese contexto, tanto geográfico como histórico, tiene coherencia. Aquí se habla de los imperios que se han establecido en la historia de la humanidad. Los asirios, los medos, los persas, los babilonios, los egipcios, y más adelante Grecia y Roma. Y todos esos guardan coherencia y no se despegan. Usted puede ir a la arqueología y a la historia y esto se cumple. Habla de los emperadores, habla de Ciro, habla de Nabucodonosor, habla de un sinnúmero de cosas dentro de la historia de la humanidad encuadrada. Y cuando usted ve las profecías y todo lo que aconteció, hay comprobación arqueológica y histórica de los hechos. Y se sigue descubriendo. Y con todo que a veces hay algunos libros complejos, pero no imposibles de entender.
Pero en lo esencial y en esa lógica hay coherencia y se puede comprobar que la historia de la humanidad aquí está y que las profecías se han cumplido y las que están por cumplirse van en la línea para que se cumplan. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y eso que estamos hablando en el contexto histórico, geográfico, antropológico, bla, 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 que se puede comprobar. Pero hay cosas todavía más esenciales que apelan a nuestra humanidad. Hay muchas promesas que Dios ha dado aquí para que su iglesia las pueda llevar a cabo. Y para eso se necesita fe. Y para eso se necesita establecer una relación con Dios. Pero lo maravilloso de ese Dios es que está abierto. Y si bien, fíjese lo que voy a decir, Dios no hace acepción de personas. Todo, el más simple, el más sencillo, con que cumpla las condiciones de humillarse y reconocer y venir a las plantas del Señor, mire, el Señor lo está esperando con los brazos abiertos y no hace acepción de personas. Lo que sí, Dios sí tiene preferidos. Y va a decir, no, pues por ahí algo había, hermano. No, el detalle es, este libro narra la historia de muchos de esos preferidos. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que usted y yo podemos también llegar a ser preferidos. Porque no hace acepción de personas. Pero claro que tiene preferidos porque esos preferidos han decidido pagar un precio. Si yo les pregunto, la pregunta que no se pregunta, pero la pregunto. ¿Usted quiere bendiciones de Dios? ¿Qué pregunta, verdad? ¿Y usted está dispuesto a pagar el precio? Y lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Porque hay muchas cosas, muchas condiciones que Dios establece y que honestamente en nuestra pequeñez como hombres, aunado a la naturaleza caída que heredamos de Adán, es imposible llevarlas a cabo. Pero lo maravilloso de Dios es que dice, yo no te pido nada que yo no sepa que tú puedas hacer. Sé de tu imposibilidad, sé de tu pequeñez, sé de tu naturaleza caída, pero yo estoy contigo para llevar a cabo eso que para ti parece imposible, porque lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Y entonces vamos a caminar juntos y yo voy a estar contigo. Yo no te puedo exigir algo que, sí, yo sé que no puedes, pero yo te voy a dar las capacidades, las habilidades, los consejos, la dirección para que puedas. Yo mismo me voy a hacer cargo. Si tú pones de tu parte, haciendo lo posible, yo me encargo de hacer lo imposible. Y vas a experimentar mi presencia. Y vas a experimentar que yo soy real. Y vas a ver que lo que está escrito aquí se cumple y es verdad, porque es mi voluntad, mi palabra, la historia de aquellos hombres que yo escogí. Y que tú puedes también crear tu propia historia de relación conmigo. ¿Cuál era el mensaje espiritual que el profeta transmitía a Israel? Primero que nada, el pueblo de Israel, lo aprendimos en la escuela, es el único que se distingue en la historia de la humanidad con un pueblo que tenía una religión monoteísta, que adora al único Dios verdadero. No hay más Dios que Yahweh. Yahweh, digamos, es el vocablo para definir a Dios. En el hebreo antiguo no existían vocales, entonces es una Y, una H, una W y una H. Se pudiera decir que se pronuncia Yahweh. Como era difícil, entonces se le agregaron las vocales y de ahí derivó el nombre de Jehová, que de alguna manera es un tanto artificial, pero era para de alguna manera darnos idea del nombre de Dios. Yahweh, por eso el hebreo no menciona la palabra Dios,
Se le define además en la Biblia, en la palabra, con otros nombres. Elohim, que es el plural de él o Dios, dioses, pues. Cuando se habla de Elohim, para nosotros incluso cristianos del Nuevo Pacto, ahí está implicada la Trinidad. Y aunque en la Biblia no menciona la palabra Trinidad, está implícita desde Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, de las aguas. Y luego el Padre, hablando con el Hijo, dice, hagamos al hombre. La Trinidad está implícita, por mencionar uno de los tantos ejemplos que a través de toda la palabra lo podemos establecer. Entonces, Elohim, Adonai, que significa Señor, Hashem, como los hebreos lo llaman, que significa el nombre, porque para el hebreo mencionar el nombre de Dios con esta naturaleza pecaminosa, pequeña, finita, dice Isaías, creo que decía, ¿cómo un hombre de labios inmundo va a pronunciar tu nombre? Entonces, para el hebreo ya salido de alguien imperfecto, ya es ensuciar el nombre de Dios, por eso no lo pronuncian. Y además también porque ese Dios infinito que no tiene principio ni fin, nosotros lo estamos, al hablar, al definirlo con un nombre, lo estamos haciendo, lo estamos limitando, lo estamos encapsulando en un nombre, y eso no se puede hacer. Entonces, por ello ellos evitan pronunciar el nombre de Dios y dicen Hashem, Adonai, Elohim, etc. En nuestras palabras, les digo, se estableció el nombre de Jehová, agregándole al vocablo inicial letras. Y de alguna manera, el significado real del nombre de Dios lo vemos ahí cuando se presentó a Moisés en la zarza ardiente. ¿Quién eres, Señor? Yo soy el que soy. Que de alguna manera ese es el significado de la palabra Jehová. Yo soy el que soy, yo soy el que tengo existencia en mí mismo. Yo soy el que no tengo principio ni fin. Ese Dios era el que el profeta incluía en su mensaje. Además, el profeta transmitía al pueblo que Dios es soberano y absoluto. Él creó la naturaleza, Él interviene en la naturaleza. El hombre la ha echado a perder. Pero cuando uno dice Romanos que el hombre no tiene excusa de no creer en Dios, la misma creación le está diciendo que detrás de todo eso hay un ser inteligente, sabio. Antes de que el hombre echara a perder todo lo que en la actualidad manejamos del cambio climático, de las especies que se están terminando, y eso es por la mano del hombre que ha terminado con todo eso. Pero las cadenas alimenticias, toda la creación manifiesta a un ser sabio y amoroso que puso en cada cosa que él creó detalles. El mismo rey Salomón decía, más bien Cristo hablando del rey Salomón, hablando de que nada puede comparar a las flores. ¿Usted se ha parado a ver la infinidad de colores? El diseño, el contraste. El hombre emula las cosas creadas. Sí, la ciencia, sí, que ojo de águila, pero está echando mano de algo ya creado. Todo es emulación de lo que ya Dios creó. Entonces no tenemos excusa. Es imposible. La ciencia, precisamente porque no da respuesta a todo eso, inventa sus teorías. Que hubo una gran explosión y que ahí se formaron las cosas. Del desorden crea el orden. Es como si usted fuera a un yunque, un lugar donde hay coches desarmados y de todo tipo, y pusiera usted dinamita y de la explosión saliera un bocho. Cosas así tan ilógicas, ¿no? Que la misma ciencia, con toda su complejidad, como no tiene respuesta, entonces
crea sus teorías. Y lo peor de todo es que a veces empieza a construir sobre teorías no comprobadas, como la teoría de la evolución. El método científico es estricto, riguroso, y no se establece una ley si no ha habido pruebas y se ha comprobado todo eso para que llegue a ser ley. Sin embargo, no se ha establecido ley, sigue siendo teoría de la evolución, pero la ciencia ha construido sobre esa teoría y resulta ser que usted y yo descendemos del mono. Bueno, dirá el esposo de la familia de mi esposa, quién sabe, yo sí, o viceversa, ¿verdad? Y todo eso existe. Dios es soberano. Él interviene en la naturaleza. Cuando Cristo en su ministerio, recuerdan, se levantaban olas y tormentas en ese lago de Genesaret que iban caminando, no lo fueron a despertar porque estaba tan cansado que estaba dormitando. Y dice que vino y reprendió a la tormenta. Y decían los discípulos, ¿quién es este que hasta el viento y los mares le obedecen? ¿Quién era? El Hijo de Dios, nada más ni nada menos. Dios es soberano y interviene en la naturaleza. Muchas veces, muchos dirán, bueno, ¿y por qué cuando hay fenómenos naturales no interviene Dios en los temblores, en los rayos, en los... Bueno, muchas veces Dios utiliza también todo eso para disciplinar al hombre. Lo hizo con su pueblo. No siempre, claro, pues, pero Él tiene el poder para hacerlo. Y Dios también interviene en la historia para darse a conocer. Todo esto, les digo, se puede comprobar. La historiografía trata precisamente de eso. Y todo esto es comprobable. Dios tiene con Israel una relación particular llamada alianza. Y se presenta en la Escritura como su esposo. Dios es esposo de Israel. Y lleva la misma relación después de que el pueblo escogido, hubo división, Israel en el reino del norte, Judá en el reino del sur, y cada uno tiene su historia, fueron conquistados por diferentes imperios dentro de esa disciplina. Porque tenemos que entender que si Israel fue elegido por Dios y estableció ese pacto, dentro de sus obligaciones está guardar la ley, las condiciones que el Padre establecía. Y como no cumplió su parte, Dios tuvo que disciplinar. Lo menciono porque no somos diferentes. Yo he establecido las condiciones para venir y establecer una relación con Dios, y que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Y hasta que no vengamos y nos humillemos delante de Él, vamos a experimentar que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es gracia. Que cuando nosotros aceptamos por fe el sacrificio de Cristo, que tomó nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte, pero Él tomó el lugar que nos correspondía, y lo aceptamos como Señor y Salvador, no nada más como Salvador, porque también ese es uno de los errores que cometemos. Queremos echar mano del sacrificio por fe, disfrutar del perdón de nuestros pecados, aceptarlo como Salvador, pero nos olvidamos de aceptarlo como Señor, porque eso significa decidir aceptarlo como autoridad sobre nuestra vida. Una relación de amistad, pero también de hijos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo antes éramos criaturas de Dios, pero ahora, al recibir a Cristo como Salvador, pasamos a formar parte de la familia de Dios, hijos de Dios, con derechos
y obligaciones. Dios tiene que conformarnos a la estatura del varón perfecto, que es su Hijo. Y dice su palabra que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En ese proceso estamos. Y Dios, ahí en las epístolas de Pedro, nos llama sacerdotes. No solo sacerdotes. Vosotros sois real sacerdocio. Nación santa. Delante de Dios somos santos. La palabra santo significa apartado. Ese es el significado. No el concepto que nos han vendido de alguien en actitud contemplativa, con la donita arriba. Eso es religión. No, la santidad de la que habla Dios, que adquirimos cuando venimos a Él y pasamos a formar parte de su familia, es que actuemos, porque nadie puede ser santo, solo Dios es santo. Pero lo que toca a Dios lo santifica, y a nosotros nos ha tomado en sus manos para santificarnos y nos da el título de santos. Recibimos por imputación a través de Él que Él es el único santo. Recibimos de su santidad porque Él nos da el título de santos y entonces espera que ejerzamos ese título. Somos santos porque Él nos santifica. Somos santos en proceso de santificación continuo. A eso hemos sido llamados, pero es imposible. No es imposible. Yo no te pido algo que tú no puedas hacer, y si no puedes, yo te doy la capacidad. Pero tienes que venir y cumplir con el pacto, con el nuevo pacto. Ese es el significado del Nuevo Testamento. Un testamento es alguien que muere y deja como legado para que se cumpla. Por así decir, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, Dios lo realizó con Israel, con su pueblo escogido. Y el nuevo pacto también lo hace con su pueblo. Y todavía hay etapas y tratamientos que va a hacer. Pero en el ínter entramos nosotros, que estábamos antes lejanos al pacto y a las promesas. Pero es a través de Jesucristo que entramos al pacto y a las promesas, y ahora nos convertimos en el Israel espiritual de Dios. No sustituimos a Israel. Dios todavía tiene tratos con su pueblo escogido. Léalo ahí en Daniel, en Apocalipsis. Todo eso se va a cumplir. Estamos viviendo el cumplimiento de la palabra de Dios en estos momentos. Principio de dolores, todo esto que está pasando. Y vaya atando cabos y leyendo y verá que todo se va a ir cumpliendo. Esto ya no va a parar, ya se echó a andar. Es más, todavía nos falta vivir los efectos de esta pandemia, los efectos económicos que todavía vienen. No ha acabado todo, aún con todo lo que ha ocasionado pérdidas de trabajo, pérdidas de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía vienen secuelas. Estamos en eso. Pues dicen que estamos en el buen fin. Yo diría que estamos en el mal fin. Cada vez el mundo va empeorando. Continúo porque hablamos más adelante de eso. Dios es santo. Su relación con el pueblo no es de uno más. Dios es el único. La historia de su pueblo es un ejemplo para que nosotros aprendamos por qué Israel ha sido tratado como ha sido tratado. Siempre exiliado por otros imperios, siempre conquistado. Hace poco el Holocausto. Tiene que tener un trato duro quien no da respuesta a la gracia de Dios. Y todavía viene el trato último final que habla Dios cuando estamos en vísperas del anticristo y de la tribulación. Principio de dolores. No sabemos cuándo, pero, no me crea, examine lo que está viviendo en su entorno, en su alrededor, vaya a la palabra y vea si tengo razón o no. No sé si nos va a tocar a nosotros, digo los que estamos más viejos, pero los jóvenes, los adolescentes, los niños, todo este desajuste que está sucediendo, a ellos ya los está afectando. La satánica ideología de género,
falta, los problemas económicos. Me voy a adelantar, aunque era más para adelante, pero de una vez porque se me va a ir el tiempo. Usted observe los bloques preparados para cuando llegue el anticristo y la gran tribulación se están conformando, si no es que ya lo están. Estados Unidos está en decadencia. Seguro es que tomen la iniciativa en esos bloques, sobre todo económicos, y que de ahí parte mucho China, Rusia, Turquía, Irán, sobre todo Irán. Israel sigue siendo el reloj profético. Cuando vea las noticias, todo emperador, presidente que sea de Irán, al tomar y al asumir el poder, lo primero que hace, vamos a echar a Israel fuera del territorio. Es un pleito. Y eso va a detonar la semana 70 de Daniel. Cuando Irán ataque a Israel, los bloques Turquía, Rusia, China se van a unir, y etcétera. Se desencadena todo lo que aquí está establecido. Observe lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros, lamentablemente, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, decían, estamos obligados a formar parte del bloque de América del Norte con Canadá y Estados Unidos, lo queramos o no por nuestra geografía. Estados Unidos va en decadencia y estamos unidos a su economía, etcétera, a todo eso. ¿Perdón? Bueno, es que en Estados Unidos depende del presidente en turno, le va a dar el apoyo a Israel. Eso es un hecho. Todo país que apoye a Israel al menos va a tener ciertos tratos diferentes por Dios. Porque Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser bendición para todas las naciones, pero vas a bendecir al que te bendiga y va a recibir maldición el que te maldiga. Y eso es un hecho. Y vea usted, compruebe, no me crea todo lo que le digo, sino compruébelo. ¿Sabe usted de qué murió Hugo Chávez? Cáncer. Pero ¿sabe qué fue lo que detonó su muerte? Maldijo a Israel. Entonces no es nada más, esto se cumple, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Nos conviene estar bien con Israel. No significa que vamos también a probar lo malo que hace, porque a veces también hacen cosas malas Israel, pero en general Dios está con Israel. Y en la tribulación se van a levantar 144,000, 12,000 de cada tribu, el bloque evangelizador más poderoso que la humanidad ha conocido. 144,000 judíos que van a predicar a Cristo, sobre todo a su nación, pero también al mundo. Porque su nación, el pueblo escogido, en la actualidad, el 90 o 90 y tantos % de judíos son ateos o agnósticos. En fin, Dios nos manda en la Escritura que debemos orar por la paz de Jerusalén. Miren, yo no sé a usted, a mí me costaba obedecer a Dios cuando decía que tenemos que orar por nuestros presidentes. En lo personal, ahorita, gloria a Dios que no me cuesta trabajo. Júzguelo usted o lo que sea, el hombre que está puesto, de alguna manera, está haciendo las cosas con cierto temor de Dios. Y ha dado al pueblo evangélico la libertad que nunca había tenido. Y eso es bien importante. No voy a hablar más porque puede uno decir cosas inadecuadas, pues, pero no me cuesta trabajo orar por él, porque sé que es humano, porque sé que está haciendo cosas que Dios aprueba, tiene temor de Dios. Pero los otros, sí me costaba trabajo. ¿Sabe yo cómo oraba? Señor, tú dices que ore por eso, pero hazles marca personal y no te olvides de esos malvados. Porque con todos los millones que se robaron, por eso muchos pueblos originarios, muchos niños mueren de hambre, no hay recursos, mucha gente está muriendo y ellos gozando de todo eso. Digo, un día van a dar cuentas con Dios, nadie se escapa de eso. Digo, pero mientras, ¿qué podemos hacer? Como iglesia, orar, obedecer a Dios. ¿Por qué Dios ha castigado a Israel?
porque es consecuencia de que no han cumplido con el pacto que habían hecho con Dios. La alianza o el pacto nace por iniciativa de Dios, fruto de su bondad y de su misericordia, y conlleva compromisos ineludibles. Solo Dios puede pedir cuentas cuando no se ha cumplido con la parte que nos corresponde, y lo que hacemos rompe la alianza. Los profetas recogían el doble aspecto de compromiso y de exigencia moral que la ley demanda. Y aparte, también los profetas miraban hacia el Mesías que ya vino y que los judíos no reconocieron y que siguen esperándolo, porque el que vino, según ellos, no cumplió con sus expectativas. Lo curioso de todo es que cómo van a ser engañados, porque el anticristo sí va a cumplir con sus expectativas y los va a envolver, y van a creer que el anticristo es el Mesías, es su Mesías esperado. Y no nos asombremos, porque si fuésemos judíos, lo más seguro es que nos hubiese pasado lo mismo, porque el anticristo va a cumplir cosas que supuestamente Cristo no cumplió. Dos cosas nada más por mencionar. El anticristo va a hacer un pacto con los árabes y va a resolver el problema eterno de árabes y judíos, y va a levantar el tercer templo en Jerusalén. Si usted lea, le digo, no me crea y métase a investigar. Los judíos ya tienen todo preparado para en 3 meses levantar el templo. Con todo, con utensilios, con sacrificios, con la vaca roja, con todo. Ya se tiene la tecnología para levantarlo. Y el anticristo va a hacer ese acuerdo que no se ha podido hacer. Y precisamente en todo eso, cuando inicie todo ese proceso, también muchos judíos van a regresar a Jerusalén. Entonces, aparentemente va a cumplir con condiciones que en el tiempo de Cristo no se pudieron dar, y que por eso lo rechazaron, según ellos. Entonces, ¿me entienden? Nosotros tenemos la fortuna de poder comprender esto y tener esa visión, cosa que los judíos no tienen, siendo el pueblo escogido, pero por su dureza de corazón. ¿Cuál era el contexto en el Antiguo Testamento? El contexto en el ámbito espiritual, cómo estaban, y por eso es que Dios actuó disciplinándolos. En Israel había prosperidad económica, pero en el aspecto social había descomposición, había injusticia, se oprimía al pobre, muchos pervertían la justicia, había envidias, había mucho materialismo. Y precisamente no solo descomposición social, sino también descomposición espiritual, idolatría, prostitución sagrada. Los judíos eran característicos, no dejaban el conocimiento del Dios verdadero, pero empezaban a adorar a los ídolos de las naciones alrededor. Una combinación. Dios dice en su palabra que Él es celoso y que no comparte su gloria con nadie. No, dice, no te harás imagen ni semejanza de arriba de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y eso lo cumple el Señor. El Señor es celoso. Él demanda de nosotros exclusividad. No puedes andar mezclando y combinando. Dios odia la mezcla, la mixtura. O yo. O frío o caliente. O te decides por mí. Pero si te decides por mí, vamos a establecer una relación de amor. Una relación filial, padre-hijo. Y vas a conocerme. Pero yo no permito que me sustituyas o que además de adorarme a mí, añadas otras adoraciones, porque eso es idolatría.
Perdón si ofendo a alguien, pero usted analícelo. La religión popular cambia la idolatría, le llaman ellos por veneración. No tenemos autoridad en la Escritura para venerar a nadie. Aclaro, nosotros reconocemos las virtudes de la Virgen María y la tenemos como una mujer ejemplar, hasta ahí. Porque ella, como ser humano, también necesitó salvación. Léase Lucas 2, el Magnificat, donde está la oración. De esa oración incluso sacaron su rezo. Dios te salve María. María necesitó salvación. No le quitamos sus méritos, pero no tenemos en la Biblia autorización para orarle a ella como intercesora. No hay. La palabra es clara, porque hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y en ninguno hay salvación más que en Cristo. Y la orden de la palabra es que debemos orar al Padre en el nombre del Hijo, inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el orden de Dios. Con eso no disminuimos los méritos de María, pero no podemos tomarla como intercesión, mucho menos a la secuela de santos y no sé qué tantas cosas. Todo eso es abominable delante de Dios. Bueno, rápidamente para concluir, ¿cuál es nuestro contexto actual? Todo esto que está sucediendo, ¿qué ha traído? Fragmentación social, cierre de iglesias. ¿Sabía usted que en otros países han desaparecido ya miles de iglesias? ¿Sabía usted que muchos siervos de Dios han renunciado a su llamado? Tenemos la influencia, vuelvo a repetir, de esa satánica ideología de género que lamentablemente va a tener efecto en nuestros niños, en nuestros adolescentes jóvenes. Confusión de identidad. Si Satanás dice, la palabra lo define como el enemigo que vino a matar, robar y destruir. Vea los valores que está imponiendo en el mundo. Este pequeño grupo sigue siendo minoría, gracias a Dios, afortunadamente, pero con una influencia terrible que ha cambiado las constituciones de los países, aprobando los abortos, el feminismo. No estamos en contra de los derechos que como mujeres se les han pisoteado. Estamos a favor de eso, como lo estuvo Cristo, pero no a los extremos y distorsiones a donde han sido llevadas y ni cuenta se dan, y para perjuicio mismo, porque siempre la mujer es la que sale perdiendo. Cristo es el único que les ha restablecido su lugar, pero se salen de ese ámbito y Satanás aprovecha. Ya no son feministas, son feminazis. El transhumanismo, el ataque a la familia natural, esa fragmentación social. Gracias a Dios ya ahorita hay un poco más de audiencia porque los semáforos han cambiado, bla, bla, bla. Pero todo esto ha originado, ojalá que se siga cumpliendo, que muchos vengan al conocimiento de Dios y aquí puedan en este lugar experimentar la presencia de Dios. Así de simple y sencillo. Usted se humilla y clama a Dios, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y usted solito puede establecer esa relación con Dios y experimentar al Dios vivo, porque usted viene con un corazón sincero y lo puede hacer. Y que gracias a Dios este lugar se ha abierto con ese propósito. Pero en el aspecto triste, ¿cuántos de los que antes venían, en dónde están? Muchos se han desanimado. Muchos lamentablemente también han sufrido perjuicios por esta situación, pérdidas. Pero que eso no lo... Y sabemos de muchos hermanos que sufrieron pérdidas, pero aquí están fieles. Porque dice la palabra que no somos como aquellos que no tienen esperanza. Porque dos cosas son además de muchas otras cosas, ya no da tiempo, dos cosas son las que están siendo quitadas a la iglesia. ¿Cuáles son esas dos cosas que han sido quitadas? La verdad y la esperanza. Hoy
hay un relativismo, sobre todo en las cosas espirituales, morales. Se ha hecho de lado a los absolutos. La ley de Dios, los mandamientos de Dios son absolutos. No hay sustituto. Y es una lucha en lo espiritual entre la verdad manifestada por Dios y la mentira manifestada por el enemigo. Vamos a sufrir condenación todos aquellos que queremos respetar los mandamientos, las convicciones y los valores judeocristianos que Dios estableció, y vamos a ser criticados por eso. Es un hecho, parte de lo que Cristo advirtió que teníamos que asumir. Vamos a ser señalados, criticados, fanáticos, aleluyas, dejaron ya la religión de los padres. No es cuestión tampoco de religión, la religión no salva. Lo que salva es la relación que usted establezca con Cristo. Se establece esa lucha y se ha despojado o se quiere despojar a la iglesia, al cristianismo, de la verdad y de la esperanza. Se dice que las únicas instituciones que pueden darle esas raíces de estabilidad al ser humano, devolviéndole la verdad y la esperanza, son la iglesia y la familia. Esas dos instituciones le dan estabilidad al ser humano porque le proporcionan verdad y esperanza, pero precisamente esas dos instituciones son las que están siendo atacadas. Muchos van a tomar esa segregación de pocos en las iglesias y en un tiempo cerraron completamente las iglesias, luego ya hubo, pero en muchos países van a tomarlo como excusa para cerrar iglesias o para controlar a la gente, y va a ser permanente. Gracias a Dios que tenemos aquí democracia. Ore por el presidente que está, ore por el que lo va a sustituir. Para mí ese es el peligro. Ojalá que nos toque alguien que continúe con esa labor. Oremos los unos por los otros. Oremos, hermano. Mire, ya no me da tiempo, pero Cristo en Mateo 24 nos advirtió que estamos viviendo los tiempos en que va a haber falsos cristos, diferentes evangelios. Dice que va a haber gente que va a hacer llover fuego del cielo, va a traer consigo señales y maravillas, y que incluso los escogidos podían llegar a ser engañados. Tenemos la advertencia. ¿Qué debemos hacer nosotros? No buscar milagros, no estamos aquí para traer o buscar cosas espectaculares, y usted no debe de ir tras eso, porque el principio bíblico no es ese. No hemos sido llamados para ir tras esas cosas espectaculares, porque no hay necesidad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice, no que vayamos tras ellas, sino que dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea que esas señales son consustanciales, no tenemos que buscarlas. Ellas nos van a seguir. Dios sigue siendo el Dios de milagros, bajo sus principios. Si yo vengo por un milagro no ceñido a los principios de Dios, yo no quiero nada. Yo quiero venir humillado a Dios, esforzarme por cumplir con lo que Él me pide y dejar que Él sea. Pero si es un milagro fuera de sus principios, yo no quiero nada. Y eso está sucediendo en otros lugares. La gente va por señales, por milagros, siguiendo al ungido. No, aquí las cosas sencillas. Vamos a seguir orando por los enfermos. Vamos a seguir pidiendo porque Dios restaure a las personas. Vamos a seguir pidiendo porque Dios cumpla los sueños de esos jóvenes que van a ser atacados, de esos niños, de esos adolescentes. Es labor. Usted viene a buscar a Dios y a pedir bendición de Él y Dios se la da, pero usted cumpla con su papel también. La iglesia no es de los que están al frente, de los que predican, del pastor o de los obreros. Somos todos, porque Dios habla de un cuerpo y cada cuerpo es miembro y tiene
también una responsabilidad, y la responsabilidad de usted, mía, es orar los unos por los otros, que Dios siga manifestando de su misericordia, que Dios siga trayendo a gente que venga y lo conozca y que haga la obra de transformación que ha hecho con nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere seguir haciendo lo mismo bajo sus principios. Si nos humillamos delante de Dios, Él está dispuesto. Queda mucho trabajo. O ya de su núcleo familiar ya todos recibieron a Cristo. Sus hermanos, sus parientes, su entorno. Ahí está el trabajo. Nadie de aquí tiene la capacidad de nada. Solamente tenemos la capacidad de compartir y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, para que la gente venga, conozca a Dios y experimente de Dios. Y por ella misma sepa que Dios es real. Pero tiene que tener una determinación honesta, sincera de buscar a Dios y de mantener esa comunión con Dios. Y por fe, ver que esos lugares que están sin ocupar, venga mucha gente y pruebe de Dios y conozca de Dios, como la iglesia primitiva que era perseguida y invadió todo el imperio de su tiempo. Y decían, vienen estos que han volteado al mundo. Hoy Dios quiere seguir obrando y quiere seguir haciendo cosas, pero depende de nosotros. Dios es un Dios dador, siempre quiere dar. Y a veces decimos, ahora, hay que orar por los enfermos. Yo he visto cómo Dios sana y he visto cómo Dios nos sana. Eso ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos indica. Y ya es cosa de Dios el hacerlo o no. Pero si no lo hace por algo, y Dios va trabajando y Dios nos va dirigiendo, y tal vez no le ha contestado eso que le está pidiendo, insista. Son patrones. Dios está formando en nosotros lo que Él quiere desarrollar en nosotros. A veces oramos y Dios contesta, pero a veces no, a veces nos tiene que costar más trabajo, o a veces Dios sabe que eso no es lo conveniente y te dice que no. Es parte todo de la formación, que tú experimentes de manera personal a ese Dios, pero que te proponga ser fiel, ser persistente, conocerlo más, cumplir con el papel de lo posible que te corresponde, porque Dios se comprometió a hacer lo imposible, pero no va a ser tu papel. Hasta que tú hagas lo posible, Él entra a hacer lo imposible. Hasta aquí le dejamos, hermanos. Vamos a dejar este lugar, que el pastor haga una oración y que Dios les bendiga, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es recibir la sustancia que el Señor nos da en su palabra. No fue una pastilla porque le tarda el efecto, no. Fue una inyección directa de la palabra de Dios. Su Espíritu Santo nos habla y nos redarguye y nos indica con palabras sustanciales su palabra, lo que Él quiere hacer en nosotros. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, porque la palabra la hemos predicado en todo tiempo. Y usted no va a ver que se dan marometas y saltos y en las bancas. ¿Sabe por qué? Porque no seguimos al hombre. El problema de hoy en la actualidad es que muchos están siguiendo al hombre, los dones espectaculares. Y no le digo que no lo busquemos, lo buscamos y debemos buscar más los dones espirituales. Y dice la palabra del Señor, sobre todo que profeticéis, pero es en el orden del Señor que Él quiere. Es en el orden que el Señor quiere de nosotros. ¿Y cómo no hemos de buscar al Señor? Porque Él viene pronto. No busque al hombre, busque al Señor. Hoy en día se han levantado muchos falsos profetas y hay toda un grupo
que predica una cosa y gente vitoreándolos, y que sus emociones se desparraman, siempre están gritando cuando ven al hombre hablar, y ¡ay, ay! Y están saltando. Pero si usted les pregunta ya fuera del templo, ¿y cómo está tu vida? Ay, me va re mal, no sé ni qué hacer, a veces no. ¿Cómo? Y te acusan, ¿estás así? Porque entonces no estás bien de Dios, delante de Dios. Por eso la prosperidad a ti no ha llegado. No, hermanos, somos realistas. Yo doy gracias a Dios por los hermanitos de aquí de la iglesia que sacan sus productos a vender y nos piden oración en el grupo. Hermanos, oren por mí porque voy a salir a vender. Y gloria a Dios, y oramos y todos sus productos se venden. ¿Cómo se lo explica a usted? ¿O no, hermana Lolita? Porque el Señor nos bendice, pero hablamos con la verdad y hablamos cosas reales. Hoy la palabra a mí me impactó porque nos tiene que redarguir. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Qué dice? Arrepentíos, arrepentíos y creed al evangelio. No le creas a tal, no le creas. Sigue la palabra de Dios, aférrate a la palabra. Porque su palabra, yo no entendía esa parte. La tierra se acabará, todo se va a acabar, pero su palabra no pasará. Y yo no entendía, a lo mejor aquí hay alguno que no ha entendido y decía, ¿cómo que no va a pasar? No entiendo. En otras palabras, para aquel que no lo entendió, que todo se va a acabar, pero su palabra va a continuar, va a seguir, se va a cumplir. Eso es lo que quiere decir. Y yo me tardé en entenderlo. Yo decía, a lo mejor soy el único tonto que lo entendió así. ¿Cómo que no pasará? O sea, yo no entendía. Pero si usted ha entendido la palabra hoy, y si no lo había entendido así, quiere decir que su palabra se va a cumplir. No va a pasar, todo pasa y se acaba. En esta vida, usted y yo, un día nos vamos a acabar, no vamos a estar aquí ya. Todo va a pasar, pero su palabra se va a cumplir y va a continuar. Amén. Que Dios nos ayude en este día. Y yo le pido que la vuelva a escuchar la predicación. La vamos a subir a YouTube. Vuelva a repasarla. Dele una repasada. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a seguir entendiendo la palabra. Ya quiero predicar yo también, pero se acaba el tiempo. Adelante, mi hermano.